Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula sobre cómo argumentar en filosofía. La idea de esta cápsula es ir analizando cómo hay que construir un discurso que sea lógico y que, por lo tanto, de esta forma podamos tener un diálogo que, pese a tener argumentos que pueden ser controversiales, pese a tener argumentos que pueden estar o no de acuerdo, sí cumple con las exigencias básicas del criterio de la lógica y sí cumple con las exigencias básicas, por lo tanto, de un razonamiento que es válido. Para esto, entonces, vamos a tener que explicar, analizar y ver qué es un razonamiento inválido y, por lo tanto, ver cuál es la metodología, cuál es el método correcto para construir un discurso filosófico. Entonces, bienvenidos a esta cápsula. ¿Qué es un buen discurso filosófico? ¿Cómo saber si es que el discurso filosófico que yo estoy dando es un discurso filosófico válido o que no es válido? Lo primero que hay que tener en cuenta es que todo discurso filosófico se basa en el diálogo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aunque uno esté reflexionando individualmente en filosofía, uno siempre tiene que pensar que está dialogando con un otro que tiene otro punto de vista, que tiene otros intereses, que tiene otra forma de ver el mundo. Y que por lo tanto hay que construir un discurso que pueda unirnos ambos a través de criterios que son objetivos. Por ende, la búsqueda del discurso filosófico no es simplemente presentar mi opinión, sino que poder argumentar esta opinión siguiendo una serie de criterios que son válidos. Por ende, el método que yo voy a utilizar tiene que ser un método que puede ser y que debe ser lo más racional posible. Para esto, entonces, hay que analizar dos problemas. El primer problema es el de la lógica externa de este discurso y, por ende, también de la lógica interna. ¿Qué es esto? Lo voy a explicar en unos minutos. Esto nos va a permitir saber si es que el razonamiento que estoy dando es un razonamiento que es válido o inválido. Y por último, esto me permite construir lo que es un discurso lógico. Entonces, ¿qué es la lógica externa? La lógica externa es algo bastante simple. Es que el argumento, el discurso, la tesis que estoy defendiendo sea una tesis que responda de forma correcta a el mundo externo a ese argumento. Por ejemplo, si yo hago un discurso filosófico planteando que el hombre simplemente porque ejerce su voluntad puede volar, ese discurso es obviamente ilógico, porque es imposible que un hombre solo porque piensa en volar va a poder volar. La lógica externa, por lo tanto, puede parecer muy simple. El problema es que hay temas en filosofía como la metafísica en el cual probar por lógica externa es un poco más complejo. Y también hay otros problemas, que es que como todos tenemos formas distintas de ver la realidad, hay veces en que un argumento que a mí me parece que corresponde realmente a la lógica externa no corresponde a la del otro. Por ende, la lógica externa requiere siempre estar pensando y tratar de conocer el mundo de la mejor forma. Ahora, la filosofía principalmente se basa en argumentos de lógica interna. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que los argumentos que yo estoy dando no se contradicen entre sí. Por ejemplo, yo puedo partir de la premisa siguiente. Toda guerra es mala, por lo tanto, cualquier país que quiere ser un buen país nunca debe ir a la guerra. Esa es una tesis. Ahora, también yo puedo decir en otro momento, los genocidios, como por ejemplo el genocidio que hizo Alemania nazi contra los judíos, es un mal absoluto y por ende cualquier país del mundo tiene el deber de hacer todas las medidas posibles para evitar que ese genocidio tenga lugar. Ahora, si yo antes dije que la guerra
que un país, bueno, nunca puede ir a la guerra, y después digo que un país tiene que utilizar todos los métodos para evitar o poner fin a un genocidio, entonces todos los medios posibles para poner fin a este genocidio incluye el uso del instrumento militar, por lo tanto de la guerra. Por ende, ahí estoy con dos posiciones que son contradictorias entre sí. No puedo a la vez decir que hay que prohibir todas las guerras, que un buen Estado nunca tiene que ir a la guerra, y al mismo tiempo decir que a veces la guerra es necesaria. Por ende, ahí tengo un problema de lógica interna en mi argumento. Y para poder solucionar esto, tengo que modificar uno de los dos argumentos. Puedo decir, o que, bueno, como la guerra es tan mala, hay que dejar que un genocidio tenga lugar, el genocidio de los judíos hecho por los nazis, o puedo decir, bueno, la guerra es mala, pero hay cosas que son todavía peores, como el genocidio. Entonces tengo que hacer una lista de las cosas que son peores, los criterios que me permiten clasificar las cosas que son peores que la guerra, y a partir de eso decir, bueno, toda guerra es mala, pero como hay cosas que son todavía más malas, entonces las cosas que son todavía más malas, como por ejemplo el genocidio o los crímenes contra la humanidad, permiten ir a la guerra para poner fin a ese tipo de prácticas que violan los derechos humanos. Por ende, la lógica interna del argumento es que yo, a lo largo de todo mi discurso, voy viendo que lo que estoy diciendo no contradice algo que dije anteriormente. ¿Qué es lo que requiere esto? Requiere, por lo tanto, una gran capacidad de autocrítica. Requiere, por lo tanto, una gran capacidad de ponerse en una forma, en tratar de mirar de forma externa lo que estoy diciendo, para así poder ver y poder analizar lo más fríamente posible, lo más racionalmente posible lo que estoy diciendo. Por ende, la lógica interna se basa en el principio de no contradicción. ¿Esto lleva a qué? A que, por lo tanto, también tengo que ver cuáles son las formas, los razonamientos que me permiten ver si es que mi discurso es lógico o no. Por ejemplo, un discurso que se basa en emociones es un discurso que probablemente termine cayendo en problemas de invalidez. ¿Por qué? Porque mis emociones son distintas a las emociones del resto. Lo que a mí me conmueve va a ser distinto a lo que conmueve a otra persona. Lo que a mí me gusta va a ser distinto de lo que le gusta a otra persona. Una persona frente a una situación puede sentir una cierta comida, por ejemplo, puede sentir asco, y a otra persona le puede gustar esa comida. Por ende, basar un discurso filosófico en emociones, es decir, en algo que es completamente subjetivo, no es válido. Otro tipo de razonamiento inválido es decir que si alguien es favorable a A, entonces pasará a B. Ejemplo, para dejar bien claro esto. Si tú eres favorable al matrimonio igualitario, entonces eres favorable a que la gente se case con animales. Es ilógico, porque del punto, si tú eres favorable a A, no hay ninguna razón lógica para que tú seas favorable a B. Por ende, hay que tener mucho cuidado con los razonamientos y con las refutaciones que parecen probar algo o que parecen establecer relaciones lógicas que en verdad no lo hacen. La única forma en que si es que uno es favorable a A, entonces pasaría a ser favorable a B, es que A y B sean lo mismo. Pero si A y B son distintos, entonces no hay razón de por qué si uno es favorable a A va a ser favorable a B. Frente a esto, entonces, en cambio, tenemos el razonamiento válido. ¿Qué es un razonamiento válido? Es un razonamiento que es lógico, que es objetivo, es decir, que puede ser probado de una forma o de otra, y que se basa en razones y en argumentos. Por ende, un razonamiento válido es un razonamiento que podemos compartir distintas personas, que podemos estar de acuerdo distintas personas. Por ende, el razonamiento básico se basa en argumentos que son probados y que por lo tanto responden a la lógica externa, responden a la lógica interna y no establecen relaciones que son inválidas. Y este es el buen razonamiento filosófico. Y esto nos lleva a que un buen discurso filosófico tiene un hilo lógico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el discurso filosófico se basa en seguir un diálogo lógico. Que el discurso filosófico, por lo tanto, lo que hace es mantener un continuo en el cual
no hay contradicciones, y si las hay, porque dialogando muchas veces uno se da cuenta que piensa cosas que son contradictorias, entonces uno trata de ir corrigiendo y trata de ir avanzando, por lo tanto, en su discurso para así poder establecer algo, unos criterios, un pensamiento que sea lógico. Por ende, el diálogo es central en la filosofía y es lo que permite finalmente avanzar en un conocimiento que sea válido para todos. En conclusión, tenemos que el discurso filosófico, para ser válido, tiene que ser un discurso que está dispuesto ¿a qué? A enfrentarse a una prueba, o más bien a una serie de pruebas que se aseguren que éste tenga validez. Y por lo tanto, que tienen como eje central comprobar que el discurso es, por lo tanto, lógico. Esto nos lleva a que es necesario, para hacer un buen discurso filosófico, que responda a esta serie de criterios que son criterios formales. Y por ende, a través de esto podemos compartir la experiencia de filosofar en comunidad. Porque si no, lo único que hacemos es dialogar en torno a qué? A nuestras impresiones subjetivas y por lo tanto no estamos haciendo filosofía, sino que simplemente estamos dando opiniones que no se basan en nada más que en las sensaciones y los sentimientos que tenemos en el momento. La filosofía, por lo tanto, exige un acto continuo de reflexión y de debate para poder ser realmente filosofía. Muchas gracias. Espero que esta cápsula les haya gustado y les sea útil. Nos vemos.